Buen día, a nosotros nos correspondió el tema de los juegos sintácticos con mi compañera Payer Guevara. Bueno, el tema de los juegos sintácticos, él nos decía que él encantaba jugar con el tema de las frases, además de que debíamos perderle como el respeto y asimismo llegar a ejercitar nuestras destrezas sintácticas en más de una ocasión. Gracias al desarrollo de la flexibilidad, la fluidez del texto, estas frases siempre eran, como a tratar de divertirnos y asimismo aprovechar. Aunque él siempre aconsejaba que las frases debían de ser de menos de 30 palabras, a él le encantaba exagerar en ciertas ocasiones con las oraciones, de modo que las hiciera interminables para asimismo ponerlas interesantes y los componentes de una frase simple. Con todo tipo de complementos escogió libremente hasta formar una oración larga y compleja. Este escritor tenía una manera muy virtuosa y a la vez efectiva. Es que a él le encantaba aconsejar a los demás, ¿sí? Él tenía algo que él siempre opinaba que para redactar frases tremendamente largas, exageradas, la gente siempre debía tener como y recordar algunos consejos muy importantes. Estos consejos que él daba tan importantes era de que los circunstanciales de tiempo y lugar siempre pueden ir al principio, ¿sí? En que además juntar como el tema de los adjetivos y ordenarlos como con criterios semánticos, él así mismo como pudiéndose como anteponer al sustantivo, dejando como la parte de atrás para las relativas adjetivas y asimismo como ordenar los complementos desde el punto de vista de la comprensión del lector. Bueno, la idea principal de los juegos sintácticos es la frase, a la cual se le deben cumplir principalmente sus requisitos. La frase, después de esto, se puede dar como de diferentes significados de palabras. Además, asimismo, para llegar como a armar el tipo de adjetivo principal y para darle como fluidez a la redacción, ¿sí? En donde también se juega con la frase como armándola y desbaratándola para así mismo escoger como la forma más acertada entre todas las poses. En el tema del glosario la palabra es el prolífico. El término también se utiliza como para nombrar a quién es o el autor o creador de muchas obras y de muchas cosas. La legibilidad, la legibilidad es la facilidad con la que un lector puede entender un texto escrito. Creatividad sintáctica. Del libro La cocina de la escritura de Daniel Casanave, en el capítulo 9 nos habla sobre la creatividad sintáctica. Entonces, entrando en más profundidad en este apartado, Daniel Casanave nos dice, ¿de cuántas maneras diferentes podemos escribir el mismo mensaje? ¿Somos capaces de decir lo mismo con otras palabras, con frases nuevas, con estilos y tonos renovados? Bueno, para desenvolver estas preguntas, el autor Daniel Casanave hace una analogía de que un buen cocinero es capaz de preparar un mismo plato con diferentes recetas, al igual que un violinista es capaz de tocar la misma partitura haciendo muchas variaciones. Bueno, todo esto con la finalidad de entender que una frase, información o escrito puede ser redactado de muchas maneras sin que el objetivo del mensaje de este sea modificado. Por consiguiente, uno puede redactar la misma información con palabras distintas al gusto de uno. El factor importante de este es que la capacidad de uno es la creatividad para poder hacer variaciones y modificaciones. Esto es importante porque el autor nos habla de que cuanto más rica sea la capacidad de rehacer las frases con nuevas ideas, más fácil será redactar más y ser más creativa la escritura. En cambio, para quienes no son capaces de aplicar esta creatividad sintáctica, acaba siendo esclavos de sus limitaciones expresivas y terminan repitiendo tics y vicios personales ya que se acostumbran a una nueva versión. Por ejemplo, de esto nos lo da el autor con esta frase. Durante los primeros años, el Festival de Cine de Donostia servía a la plataforma de lanzamientos de cine español más opcionado y acomodado. A esta frase le podemos integrar muchos tipos de variación, como por ejemplo, usando sinónimos. En su inicio, el certamen cinematográfico vasco era el escaparate de las producciones hispánicas más oficiales. También podemos forzar el orden de las palabras hasta el límite, variaciones de significados y cambios sintácticos. Así, hasta el infinito, e incluso se pueden hacer modificaciones más atrevidas usando voces, usar diferentes tipografías, hacerle un tono irónico, humor y ambigüedades. Bueno, la idea es que las formas o maneras
de decir una oración, un texto, una frase o una prosa, estas se conforman en la exageración, creatividad sintáctica y modelar la información. Exageración, como su misma terminología lo indica, exagerar las cosas. En este caso sería exagerar la estructura sintáctica de una frase, haciendo que éste se caracterice por su complejidad y fragilidad, ya que en sí esta frase puede componerse más corta, más concisa, pero la exageración lo vuelve más grande y compleja. Creatividad. Es jugar con las funciones sintácticas y no quedarse en una monotonía de decir las cosas, porque se puede transmitir un mismo mensaje en infinitas formas. Modelar la información. En esta idea se comunica sobre la manipulación de la información, en donde el cambio significativo puede cambiar el significado o el objetivo de mensajes mismos. Estabilidad, en donde puede cambiar su significado original o parafrasear un mensaje, lo poseen los comunicadores sociales, ya sean un periodista o un locutor de radio. Estos difundidores encargados de transmitir la información son capaces de llegar a tergiversar una información o hacer circunloquios con la información. También esta capacidad de atomizar la información, en donde estos comunicadores tienen que adecuar sus mensajes o una determinada cantidad de palabras. Gracias.